también con vosotros el incidente que tuvo lugar ayer, bombarderos nucleares de Rusia y de China acercándose a Alaska. Hoy, por cierto, buques rusos han atracado en Argelia. Se espera que lleguen a Cuba también en los próximos días. De nuevo, los buques rusos llegando a Cuba. También, imagino, por dando algún que otro sustillo a Florida, a Estados Unidos. Claro, es un indicativo más de la tensión actual, ¿no, Antonio? Te quiero preguntar por qué está sucediendo. Decía el propio Austin que es la primera vez que hay movimientos de este tipo. Claro, China y Rusia también dicen, oye, si tú vienes a hacerme a mí las cosquillas, si tú vienes a molestarme, pues yo también te voy a poner un poco contra la pared. Sí, bueno, bueno, antes de responder a tu pregunta, algo que decía Vistoletti, me recordaba algo que creo que ha sucedido hoy, y es que el director del FBI ha como minimizado el tema del atentado contra Trump, diciendo no se sabe muy bien si lo que le ha rozado la oreja ha sido una bala o ha sido metralla. Bueno, pues ahí lo dejamos, ¿vale? Para que lo investiguen los oyentes o los telespectadores o lo que sea, pero me parece que después de dimitir la del servicio secreto, este señor, después de estas declaraciones, tendría que dimitir, y si no, Donald Trump, si es que llega a la presidencia, pues le tendría que echar el día antes de tomar posesión, porque me parece algo fuera de lugar completamente. Y respondiendo a tu pregunta, efectivamente, se trata de un episodio más de la reciente historia en la que nos tenemos que dar cuenta de que Estados Unidos ya no es el hegemón del mundo. Entonces, aquel mundo de los años 90 en el que Clinton manejaba los hilos de la marioneta Yeltsin, eso ya pasó a la historia. Es decir, ni siquiera estamos en la época en la que George Bush dice voy a invadir Afganistán porque me han hecho lo de las Torres Gemelas, y todo el mundo dijo, bueno, es verdad, vale. Todo el mundo, incluido Putin, dijo, pues es que es verdad, tienes razón. Pero ya cuando llega el año 2003 y dice Bush, bueno, y ahora voy a invadir Irak. Ahí ya China se cayó, no dijo nada, pero Putin dijo, no me suena, no lo veo claro, ¿no? Y a partir de ese momento, digamos, el mundo empieza a fracturarse, ¿no? A partir del año 2003, 2004. Y ahora mismo, 20 años más tarde, 2024, lo que tenemos es un mundo ya multipolar, más polarizado, con distintos centros de poder, en el que un solo país o una sola potencia no es el único que está dirigiendo el cotarro, con perdón de la expresión, sino que, bueno, pues ya hay más gente, y esto hay que tenerlo en cuenta, y hay que integrar distintas sensibilidades, ¿vale? Hay que integrar distintas sensibilidades. Vamos a ver, las normas con las que se rige el mundo se crean después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, una gran guerra genera unas normas del derecho internacional. ¿Qué normas del derecho internacional? Hombre, pues obviamente las que le vienen bien a quienes han ganado las guerras. No vas a ganar una guerra y después dices, bueno, y el mundo que siga su curso. O no vas a decir, bueno, he ganado la guerra, pero voy a ser tan generoso que quien va a dictar las normas de cómo nos vamos a regir en el futuro, las va a dictar el que ha perdido la guerra. Vale, eso no entra en la lógica de nadie, así que quien gana las guerras pone las normas. Eso es así. Las normas que tenemos ahora todavía son reflejo de ese frágil equilibrio de la Guerra Fría. Pero hay una cuestión, una cosa son las normas, lo que está escrito negro sobre blanco, y otra cosa es cómo se reclama que eso se cumpla, ¿no? Es decir, la realidad de las cosas, que se llama, ¿verdad? Y entonces, hasta hace nada, Estados Unidos podía ir por el mundo por donde le diera la gana, porque el mundo era su casa. No como dicen Estados Unidos, mi casa es mi castillo. Bueno, pues eso, ¿no? Es decir, Estados Unidos se sentía como en casa en cualquier parte del mundo, ¿no? Así como tengo un amigo que ahora en el Mundial de Fútbol decía esto de, dice, bueno, pues es que vamos a jugar España y Alemania. Dice, vale, ¿contra quién? Claro, porque es nuestra casa, ¿no? O España e Italia, de acuerdo, ¿y contra quién? Porque el Reino de Sicilia también es nuestro, ¿no? Igual, España e Inglaterra, ¿vale? ¿Contra quién? Porque sabéis que Felipe II también fue rey de Inglaterra y de Irlanda durante una temporada, rey consorte. Bien, la cuestión es esa, que los americanos se sienten como en casa en todo el mundo y nadie les puede toser hasta que empiezan a aparecer, y esto es muy importante, no China sola, sino que además va acompañada de Rusia. Y lanzan un mensaje muy alto y muy claro, y es, no queremos provocar a nadie,
no queremos entrar en el espacio aéreo de nadie, y de tal manera que no han entrado en el espacio aéreo de Alaska, pero han entrado en el espacio de zona de exclusión aérea que se llama, de reconocimiento aéreo que se llama, que eso también es interesante, ¿no? Porque es, digamos, una especie de colchón que permite poner en alerta a los militares, a las fuerzas aéreas, para en el momento en el que sí se dé ese cruce de frontera, pues enseguida darle el alto y decirle friend or foe, ¿no? Dice enemigo, amigo o enemigo. Y entonces, pues si no responde, pues se lo cargan en el aire y punto. Y si responde, pues dice, bueno, pues media vuelta, que usted no tiene permiso para estar en esta finca, ¿no? Para estar ocupando o atravesando este espacio aéreo. De tal manera que efectivamente no han violado ni Rusia y China en esta última maniobra, no han violado ninguna norma del derecho internacional, es decir, lo que está escrito negro sobre blanco, no han violado ninguna norma. Lo que nos parece chocante es por esto, porque primero se han atrevido a ir hasta allí, a merodear por allí, y segundo, lo han hecho juntos. Insisto, esto es todo un mensaje, para el que lo quiera escuchar, es todo un mensaje. Dice, bueno, hasta ahora las normas las habéis puesto vosotros y os hemos tenido que seguir el juego, pero China ya lleva 5, 6, 7 años levantando la mano y diciendo, no, cuidado, que os estáis confundiendo, que esto ya no es lo que era hace 20 años, esto ya es un nuevo escenario. Y a partir de ahora las normas, pues bueno, seguirán siendo las que sean, pero la realidad internacional la voy a empezar a marcar yo. Y Xi Jinping, y esto es algo a lo que no se le da cobertura, pero Xi Jinping en los últimos 2, 3 años ha aprobado una serie de documentos muy interesantes, estratégicos, globales. De tal manera que hay que leérselos con detenimiento y ver cuál es su intención, pero está inaugurando todo un nuevo lenguaje, todo un nuevo vocabulario de armonía, paz, entendimiento, mutuo respeto, no sé qué. Y bueno, habrá que ver cómo eclosiona todo eso y qué frutos da. Pero el tema es eso, que se está dando a luz a un nuevo mundo en el que Europa va de capa caída, que ya ni aparece. La única potencia europea que aparece es Rusia, con lo cual pues las potencias de la Unión Europea ya no estamos. Y Estados Unidos, pues bueno, está intentando resistir. Esta es la fotografía, yo creo que no es otra. Pues Francisco, también te quiero preguntar por esto, cómo es la fotografía y sobre todo lo que decía Antonio, ¿no? El mensaje que han mandado Rusia y China patrullando juntos con bombarderos nucleares, sí, es verdad que no han violado el espacio aéreo de Alaska, pero sí que se han acercado, ¿no? Le han dicho, oye, nosotros podemos llegar hasta aquí, cuidado con lo que haces, ¿no? Algo así, digo yo, que es el mensaje. Pues sí, Sergio, esta primera patrulla conjunta sobre el Océano Pacífico Norte y en el Mar de Bering, sí, cerca de la costa de Alaska, pero en aguas internacionales. No ha habido ninguna violación. Desde el 2019, los dos países han llevado a cabo varias patrullas conjuntas durante todos estos años. La diferencia de lo de este miércoles es que por primera vez se reúnen bombarderos de ambos países en esta zona. Es decir, portamisiles estratégicos rusos Tupolev o Tu-95 y bombarderos estratégicos Xi'an H-6. Esto es lo que les ha puesto más nerviosos en el espacio aéreo internacional, por mucho que diga el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, NORAD, y el NORTHCOM, que ellos han interceptado. No han interceptado en aguas internacionales, no tienen que interceptar a nadie. Entonces, la realidad es que la desvinculación, todo parte, como decía también Antonio, todo parte de una historia. Hay que basarse siempre en la economía y en la historia. El intento de desvincular, intento logrado por parte de Estados Unidos, de desvincular a Rusia y a China de la Unión Europea para debilitar a ese socio que era socio rival, la Unión Europea, se ha llevado a cabo de la manera en que los norteamericanos, las últimas administraciones, lo saben hacer. Es decir, la estrategia del pistolero, la torpeza de los líderes de Occidente, de los líderes de Estados Unidos, esta especie de soberbia, de hibris, como decían los griegos, ha provocado que se unan lo que antes eran incluso contrarios, distantes o que no se unían. Es decir, estamos viendo como China, Rusia, Corea del Norte, Irán y el sur global encabezado por India, Brasil, están todos al unísono, en una misma sintonía, en esa nueva filosofía que está promocionando China, como bien ha dicho Antonio, esa filosofía basada en un confucianismo, neoconfucianismo
y, si me permites, un cantismo a la China y con un peso muy específico también de Rusia como la única potencia europea que, por desgracia, han hecho que se desvincule de Europa. Por lo tanto, Occidente, las élites globalistas de Occidente han provocado, repito, con su torpeza, con su soberbia y con su actuar a lo pistolero, esta situación. Bueno, pues una situación que se sigue enquistando y que, bueno, pues en este caso está haciendo, como bien estáis explicando, ¿no? Que Rusia y China estén cada vez más unidas, Estados Unidos cada vez más discutido, ya no solo pues por estos ejercicios, también, por ejemplo, por los BRICS, ¿no? Contábamos antes cómo están haciendo mella también, por ejemplo, en la Reserva Federal. Ezequiel, te quiero preguntar por estos ejercicios. ¿Cómo se lo va a tomar Estados Unidos? Y si crees también que va a volver a suceder. Decía el propio Austin que es la primera vez que había un ejercicio de este tipo, pero claro, Rusia y China parece que también están poniendo las cartas ya sobre la mesa. Y reaccionarán como pueden reaccionar, soportando esto por un cambio en las relaciones de poder, por un cambio del poder relativo de Estados Unidos. Cuando Trump fanfarronea con que Rusia no comenzó guerras durante su mandato, Putin no realizó invasiones a otros países, China tampoco, Irán tampoco, y presenta eso como justificación para su futura política de, si no aislacionismo, por lo menos de un fin del rol de Estados Unidos como gendarme mundial y de alguna manera un repliegue hacia su interior, hacia sus gravísimos problemas internos. Bueno, en realidad presenta como fortaleza lo que responde a la debilidad relativa de los Estados Unidos, porque aún presenta un poderío enorme, pero el hecho de que deba abandonar Ucrania antes de una derrota total, el hecho de que aparezca empantanado en su apoyo a Israel en Medio Oriente, el hecho de su retroceso en África, junto a Francia en este caso, y los problemas, o por lo menos la resistencia en Asia, en el eje Asia-Pacífico, hacia su intento de avanzada en la contención de China, bueno, todo eso responde a su creciente debilidad relativa y por eso la decisión de Trump de una política distinta a la actual por los intereses de Estados Unidos, en mi opinión, una política inteligente considerando esta situación. Así que sí, las potencias emergentes, Rusia y China, realizan ejercicios conjuntos, los cuales ya fueron realizados en muchas oportunidades, cierto la diferencia en este caso de lo relativo a los bombarderos estratégicos y demás, pero deberá, sí, contemporizar, por llamarlo de una manera gentil, si no va a poder otra cosa y deberá establecer relaciones desde otro punto y deberá reactivar lo que durante mucho tiempo Estados Unidos pudo, como cualquier potencia más o menos estable, deberá establecer o restablecer relaciones diplomáticas con las otras potencias. Increíblemente, Estados Unidos abandonó la diplomacia en el marco de la soberbia de la unipolaridad, determinaron que podían, donde querían, generaban un cambio de régimen, como lo llaman ellos, en un hermoso eufemismo relativo a los golpes de Estado, o directamente por la fuerza, ¿no? Con las guerras, o cuando no una revolución de colores, etcétera, etcétera. Bueno, ya no pueden eso. Que reactiven la diplomacia como pudieron durante mucho tiempo, con muy buenos diplomáticos a lo largo de la Guerra Fría y en muchos casos con mejores resultados que la terrible situación actual, no solamente terrible para Ucrania, para Europa, sino también mala para Estados Unidos al borde de una guerra civil. Así que o contemporizan o contemporizan. Pues pendientes precisamente de estos incidentes. Antes de terminar, Antonio, quiero preguntarte por otros. Hablaba en las últimas horas de
un ataque masivo de Rusia que tuvo lugar en el día de ayer en la frontera entre Ucrania y Rumanía, y de hecho decían que se encontraron restos de drones rusos en Rumanía, que claro, es territorio de la OTAN. Por eso también te quiero preguntar, ¿no? Llevan mucho tiempo hablando de un fallo, de un error de cálculo, pues puede ser un ejemplo perfecto, ¿no? Bueno, la verdad es que ya cuando hubo este ataque, vamos a llamarlo así, con misiles rusos en Polonia, que luego al día siguiente o desde el mismo día ya el mismo Estados Unidos dijo, oye, no, hay que investigar esto mejor porque no son misiles rusos, son misiles ucranianos. Desde ese momento ya se empezó a hablar de cómo la OTAN debería responder en caso de que esto sucediera. Entonces, digamos que se dejó bastante claro que depende, ¿no? Depende del tipo de ataque, depende de cómo fuera eso, depende del tipo de incursión, depende de muchas cosas. Sobre todo teniendo en cuenta que con armamento OTAN se está atacando Belgorod, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Entonces, la cuestión no es tanto si al final hay muestras o restos, perdón, de drones rusos en territorio de Rumanía, sino al final, pues, cuál es el daño que ha causado, etcétera, etcétera. Y luego, por otra parte, pues estaría bien bonito que se respondiera con muchísima contundencia la existencia o el hallazgo de restos de drones rusos en territorio rumano y, sin embargo, se respondiera con silencio al cierre del oleoducto por parte de Ucrania contra dos países miembros de la Unión Europea y de la OTAN, ¿no? En fin, el oleoducto que surte de petróleo, de crudo ruso a Hungría y a Eslovaquia, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque si se generaliza mucho el tema de la doble vara de medir, como se decía acerca de Víctor Orbán, que va visitando países y que, bueno, es un enemigo de la Unión Europea, bueno, pues al final se habrá conseguido aquello que se decía que Putin quería, que era dividir la Unión Europea. Bueno, pues chicos, lo habéis conseguido vosotros solos porque habéis dejado de asistir a las reuniones que Hungría ha planeado en su territorio, cosa que eso nunca jamás ha pasado en la historia de la Unión Europea. Si la presidencia de turno la tiene España, los españoles nos frotamos las manos porque vamos a hacer una reunión en Granada, otra en Córdoba, otra en Coruña, otra en Santiago de Compostela, otra en Gerona. Y nos frotamos las manos porque eso es gente que viene a España y gente que se deja el dinero. Y sin embargo ahora a Hungría le vamos a hacer el vacío y el boicot durante estos 6 meses hasta final de año. Bienvenidos, Unión Europea, al mundo que vosotros mismos habéis estropeado, que es, os habéis cargado la Unión Europea, ¿no? Desde la Unión Europea, de este chantaje a Hungría, ojo porque también está hablando Robert Fico en las últimas horas sobre esta cuestión, llamada con Dimitro Kuleva, que se está produciendo en estos momentos, pendientes también de la reunión entre Trump y Netanyahu, que enseguida vamos a emitir en Negocios Televisión. Muchísimas gracias a los tres, Ezequiel, Antonio, Francisco, muchas gracias por aprender un día más de vosotros, muchas gracias por contarnos lo que sucede en el tablero geopolítico, un placer como siempre, muy buen día. Gracias. Chao.